Hoy está tan lindo afuera que vamos a hacer este video desde acá. Y vamos a hacer un pequeño viaje en la historia. ¿Sabías que un simple alimento salvó a miles de personas en los viajes más peligrosos de la historia? Durante siglos, el escorbuto diezmó a los marineros. Pero en 1768, el famoso capitán James Cook partió en su viaje alrededor del mundo llevando toneladas de barriles de chucrut. Y gracias a este repollo fermentado o col fermentada que conservaba su vitamina C, ninguno de sus 118 marineros murió de escorbuto en un viaje de casi 3 años. Y esa misma medicina que salvó vidas en el mar es la que hoy necesitamos para la vida moderna. Así que el chucrut no era solo alimento, sino que era medicina de supervivencia. Si alguna vez te sentiste ansioso, con la mente nublada o luchando contra la inflamación crónica, la solución pasa por tu segundo cerebro, que es el intestino. Y esta es una medicina para el intestino, para nuestro sistema digestivo. Y hoy te voy a compartir la receta de chucrut, que será tu propia medicina. También te voy a compartir por qué este alimento es vital para tu salud ósea y cardiovascular, gracias a una vitamina que solo se produce en la fermentación, la vitamina K2. ¿Cuál es la ciencia detrás del chucrut y los probióticos? Este alimento es mucho más que repollo con sal. Es el resultado de la fermentación láctica. Es un proceso donde las bacterias naturales del repollo convierten los azúcares del mismo en ácido láctico. Este ácido es el que conserva el alimento y, lo más importante, lo transforma en un superalimento. El chucrut casero tiene una alta concentración de bacterias beneficiosas para la salud, que suele superar a muchos yogures y kefires comerciales. Estas bacterias fortalecen la barrera intestinal y modulan la respuesta inmunológica. Recuerden que el 70% de tu sistema inmune está en el intestino. Al mejorar la flora intestinal con el chucrut, no solo se mejora tu digestión, sino que ayuda a disminuir marcadores de inflamación que se asocian con el estrés y la ansiedad. Por eso, un intestino feliz y sano es una mente coherente y clara. La fermentación es crucial porque produce una forma de vitamina K2, menaquinona 7 o MK7. Esta vitamina es esencial y actúa como un policía de tránsito para el calcio. Ayuda a que el calcio se una correctamente a los huesos, esto es salud ósea, y evita que el calcio se acumule en las arterias, salud cardiovascular. Podemos hacer chucrut blanco de repollo o col blanca y podemos hacer chucrut morado de repollo o col morada. Ambos chucrut son muy buenos, ambas recetas son iguales, pero el chucrut morado ofrece un extra de antioxidantes. Para la receta vamos a usar un repollo entero de 1 kilo, 1,5 kilos, sal marina. La sal tiene que ser pura, no puede ser de mesa porque no tiene que tener ni yodo, ni tiene que ser fluorada, ni tiene que tener aditivos. Cuando leemos el ingrediente de la sal tiene que decir contiene sal, nada más. Y podemos utilizar, si nos gusta darle sabor, especies, como por ejemplo pimienta en grano, ajo picadito, semillas de mostaza, hojas de laurel, como nos guste. Los pigmentos rojos del repollo morado son los que le brindan ese alto contenido en antioxidantes y también antiinflamatorios, que el repollo blanco no tiene. Por eso, si lo que buscamos es un mayor impacto antiinflamatorio, vamos a hacer el chucrut con el repollo morado. Lo que tiene el repollo blanco es que te va a ofrecer un sabor más clásico y suave. ¿Vamos a la receta? Bueno, para hacer este chucrut conseguí solo estos 2 repollos. No, tengo 3, pero son chiquitos, ninguno es muy grande. Por eso tengo 3 por las dudas que nos falte. Lo que hacemos es sacarle las hojas exteriores, porque ya la planta tiene su propia protección. Estas nos van a servir después. Cuesta sacarla porque ya le han sacado hojas, ¿sí? Que también ya le han sacado bastante. Estos los guardamos porque nos van a servir. Lo que le vamos a sacar es esta parte dura.
Y ahora lo que vamos a hacer es picarlo súper finito, lo más finito que puedan. Bueno, ahí piqué los dos que teníamos y separé en dos partes. Un repollo por un lado y el otro por el otro. Ahora lo que vamos a hacer es pesarlo. Tenemos una tara y ahora vamos a pesar cuánto repollo, cuánta verdura tenemos acá. Porque este se hace con la salmuera del propio líquido del repollo. En este caso lo vamos a preparar al 2,5%. En el video anterior ustedes vieron que preparamos las verduras al 2%. Está perfecto entre un 2, un 2,3, 2,5. Este lo vamos a hacer en 2,5 porque puede que agreguemos luego un poquito de agua. Entonces tenemos 888 gramos de repollo. Para saber qué sal, cuánta sal le vamos a agregar, vamos a hacer esta cuenta en la calculadora. 888 gramos por 0,025, que esto es el 2,5%. Y nos va a dar 22,2. Esos son los gramos de sal que le vamos a agregar. 22 gramos de sal. Ahí. Bueno, ahí. 22,5 está bien. 22,4. Cuesta mucho la precisión a veces. Son de precisión estas balanzas, pero no funcionan tan bien, la verdad. Bueno, acá tenemos 22 gramos de sal para 880 gramos de repollo. Lo vamos a dejar así. Entonces, lo que hacemos es poner la sal, revolvemos un poquito para que la sal llegue a todo el repollo. Quedó medio chico el recipiente, no importa. Lo que tengo que hacer es que la sal llegue a todos los rinconcitos. Ahí ya estoy tocando sal abajo también. Y lo vamos a dejar por ahora un ratito reposar apenas mientras vamos preparando el otro, porque después lo vamos a tener que masajear. Bueno, vamos a pesar este. Acá tenemos 715 gramos de verdura y vamos a hacer la misma cuenta. Me quedan los dedos morados. 715 por punto 0,25. Esto es igual 17 gramos con 875. O sea, unos 18 gramos.
Ahí tenemos 18 gramos. Hacemos lo mismo. Ven cómo ya se empieza a hacer que el repollo largue su propia agua. Ahora lo vamos a estar masajeando durante 5 minutos. Y mientras yo masajeo, lo que les quiero contar es algo importantísimo, que es que la sal que vamos a utilizar tiene que ser sal marina o sal del Himalaya. En lo posible no tiene que ser una sal iodada o fluorada, porque esto no nos va a ayudar con las bacterias que estamos buscando que se reproduzcan. El yodo mata a las bacterias. Entonces lo que vamos a buscar en la sal que vayamos a usar es que en ingredientes, cuando miremos el paquete, diga ingredientes sal, nada más. Sal marina, puede ser sal de montaña, ¿no? Del Himalaya, sal rosa, pero que no contenga aditivos ni ningún agregado. Bueno, y ahora lo vamos a estar amasando durante 5 minutos. Y le voy a pedir ayuda a Cristal a que me lo vaya amasando ella. Empieza a tirar su propia agüita con el masaje. Y esto es lo que se va a convertir en nuestra salmuera. El primero que vamos a hacer va a ser un chucrut clásico, el sabor tradicional. ¿Ven cómo quedó como larga ya su agüita? Esa es el agua propia de la verdura que ya está en salmuera. Entonces vamos a ir colocando en el frasco y lo vamos apretando. Las manos hiper limpias. Qué belleza, ¿no? Es como una alquimia. A mí me fascina hacer esto. Ahí, vamos un poquito más. Uy, qué enchastre. Es muy difícil no hacer enchastre cuando uno hace chucrut, no se preocupen. Imposible casi. Podríamos agregar un poquitín más, pero no mucho más. Ahí. Y ya estaría. Lo apretamos. ¡Ay! Pucha. Lo apretamos muy bien. Vamos a llevar toda la verdura, nos tiene que quedar abajo del líquido, absolutamente. Para eso, en el chucrut lo que se suele utilizar son las propias hojas. Vamos a poner un poquito más de líquido, un poquito apenas, porque no me quiero pasar. Vamos a tratar de usar las hojitas más sanitas, ¿no? Que no sean las del exterior, sino alguna de entre la capa última y la anterior, para que no tenga tierra más que nada. Y ahí lo que hacemos, voy a sacarle un poquito de esto, más duro. Y con esa hojita lo que vamos a hacer es empujar, ¿ven? Todo el repollo hacia abajo. Le podemos poner un peso también en el medio. Entonces lo que vamos a hacer es que nos quede el líquido arriba, sin como verán no tiene ni una gota de repollo. Y esto es lo que le da la seguridad al alimento, porque lo va a proteger. Y si esto tuviera moho, no hay problema porque lo vamos a quitar y tenemos un producto sano. Ahí quedó abajo, quedó todo el repollo abajo del líquido y con esto cerramos. Ahí está.
Y ahí nos queda cerrado, bueno, ahí nos quedó hermético. Le ponemos la fecha. Tengo los dedos morados, ya me lavé las manos, pero igual quedan teñidos. Y esto lo llevamos a un lugar oscuro, seco y fresco. Ahora les cuento más detalles, pero primero vamos a hacer la otra receta que les quiero compartir. Ahora vamos a hacer esta segunda versión más personalizada, más estilo soy ahora. Le vamos a poner algunas especias, condimentos. Para esta receta le vamos a poner, esto es un poco de romero de mi huerto que me quedaron unas ramitas, está seco pero ya está limpio. Le vamos a poner una hojita de laurel, y dos. Le vamos a poner media cucharadita de semillas de mostaza, muy poquito, un poquitín más. De pimienta negra también poquito. Cinco pelotitas nomás. Y una pizquita, esto es pimentón ahumado. Un poquitín. Y acá tenemos un dientito de ajo picadito. Solo un dientito. Le ponemos un poquito más de repollo. Aplastamos bastante. Y vamos a ponerle si les llegara a faltar agua, cosa que dudo, pueden preparar una salmuera al 2%, ¿sí? Y le agregan esa agüita. O si es poquito, le agregan un chorrito de agua, que no les va a hacer nada, no les va a modificar mucho. ¡Ay! Vamos apretando muy bien. Sacamos las verduritas que flotan y va a quedar todo abajo del líquido. Ahí lo vamos a cerrar. ¿Sí? Bueno, ya quedó listo. Le ponemos la etiqueta. Y nos quedaron dos hermosos frascos de chucrut, uno con la receta tradicional y otro con la receta personalizada con condimentos. Si ustedes quisieran vender este producto, podrían hacerlo perfectamente. A la alacena. Este frasco que terminamos de hacer hay que guardarlo a temperatura ambiente, entre 18 y 22 grados más o menos, en un lugar fresco, es un lugar fresco, oscuro, que no le llegue la luz del sol. Que no le llegue luz. El chucrut lo podés empezar a probar a partir de los 7 días de fermentación. Ya desde la primera semana lo puedes probar, las 2 semanas también. Pero vas a ver que el sabor va cambiando. Y por lo general, cuanto más te gusta el chucrut, es cuanto más tiempo va pasando. Pero podés, como quizás nunca preparaste chucrut, podés ir probando a ver en qué punto te gusta más. Para un sabor gourmet o un sabor profundo y suave, ese solo se consigue con el tiempo. Ahí te voy a recomendar que lo dejes entre 4 a 8 semanas. Cuanto más tiempo fermente, más complejo va a ser su sabor. Lo vamos a estar vigilando, si podemos todos los días, y si no cada 2 o 3 días, para ver que siempre el repollo quede abajo de la salmuera. Siempre, no puede asomarse, ¿sí? Porque si no se va a generar moho. Y hasta acá nuestra receta y recomendaciones para hacer chucrut. Al hacer tu propio chucrut, estás tomando el control de tu microbiota y estás invirtiendo en tu salud ósea y en tu salud cardiovascular. Por eso la salud de tu cuerpo y la calma de tu mente comienza en tu plato, en tu alimentación.
Me gustaría que me cuentes en comentarios qué es lo que más te gustó de este video y qué es lo que más te gusta de mis últimos videos sobre salud y bienestar en la cocina. Si este video te inspiró a hacer tu propio chucrut, suscríbete a nuestro canal, déjanos un dedito arriba, así yo sé que estos videos te sirven. Y por supuesto compartilo con quien sientas que esto le pueda ayudar mucho. Para profundizar más en la conexión mente, cuerpo, espíritu, te invito a mi canal Portal Coherencia. Te dejo acá arriba un enlace para que toques y vayas a visitarlo. Ahí abordamos temas de cómo mejorar con meditación y neuroplasticidad. Te espero por allá y te leo en comentarios. Gracias por acompañarme hoy en este video. Un beso, hasta la próxima. Chau.